Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Mauro Ramos y en esta oportunidad tengo la misión de poder abrir esta discusión y esta presentación sobre nuestro trabajo de investigación con Camila Albornoz y Leila Llanos, en donde nuestro trabajo trata de cómo perciben y experimentan los estudiantes consumidores de THC en la Universidad UNIAC los efectos y las implicaciones sociales del consumo. Nosotros elegimos este tema como por muchas razones, pero nos vamos a centrar como un poco como en términos del tiempo, en realmente de lo que trata y cómo nosotros hicimos la investigación, el marco teórico, la discusión, etc. Pero finalmente lo que me gustaría como situarnos un poco es como la problemática que existe o como la diferencia que está en las normas legales, y que como las normas legales en el fondo como futuros psicólogos también queríamos investigar, cómo ellas determinan ciertos hábitos, formas de vida, formas en las cuales las personas dentro de una comunidad establecen y hacen hábitos o crean hábitos o formas de vida. Y este tema es bastante interesante porque en el fondo existe como una problemática o bien como visiones como un poco más opuestas de lo que es lo legal y la percepción que tienen emocionalmente los consumidores, tanto sea como para términos medicinales o como términos recreativos, que ya después lo vamos a ver como más en profundidad dentro de la conclusión. Entonces nos gustaría que igual se situara como un poco en esta diferencia que existe, o como la visión que nosotros nos situamos en el fondo, que es como ver cómo los aspectos legales van determinando como ciertas conductas y hábitos dentro de una comunidad. El resumen lo voy a leer como de forma como bien explícita, que dice que las experiencias que el trabajo presenta y el análisis busca encontrar las experiencias de los estudiantes universitarios que son consumidores de THC en la Universidad UNIAC y cómo los efectos del consumo en el contexto universitario prevalece sobre la ilegalidad, que es como un poco la introducción que había dado. Utilizando un enfoque cualitativo de entrevistas que son semiestructuradas, el estudio identifica categorías claves como las motivaciones del consumo, que son el bienestar y cómo lo puntúan emocionalmente los consumidores, y la percepción social, que está, digamos, como un poco arraigada como un estigma social como en base como a lo legal en el fondo, y como eso legal también lleva como a ciertos hábitos y como tener como esa visión que es de estigma frente como a un fenómeno determinado, en este caso el consumo de marihuana. Los resultados destacan la necesidad de revisar las leyes vigentes, fomentando enfoques que son más inclusivos, basados en la evidencia, por supuesto, y sobre todo, diría yo, en buscar como una solución o una alternativa un poco más abierta a lo que significa el consumo en términos medicinales también, no solamente como en el bienestar emocional. Dentro del marco teórico, combina el análisis histórico-legal del consumo de THC, teorías psicológicas de aprendizaje social, que son algunas de ellos, que hallazgos empíricos que busca sustentar la exploración y las percepciones y las experiencias de los estudiantes, ¿ya? Por un lado, dentro del marco teórico tenemos dos visiones, que la primera es la parte legal y la otra son los significados asociados, como la comunidad significa el consumo dentro de una comunidad y cómo esos hábitos también forman estilos de vida en el fondo, hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las bases políticas y políticas se destaca la ley que es 20.000 y la evolución que tiene en la Convención Única sobre Estupefacientes desde 1961, que eso nos sitúa un poco como dentro de darle el contexto del marco legal y la historia del consumo asociado en términos como más cualitativos en el fondo, y de cómo las comunidades también contextualizan el consumo, significan el consumo, etcétera, etcétera. Dentro del marco teórico también están las perspectivas psicológicas que están asociadas, que tienen que ver cómo los autores como Piaget y Vygotsky van a analizar un poco las estructuras y cómo son las interacciones sociales relacionadas con eso, y la evidencia empírica sobre el consumo, que en estudios recientes, nosotros ya lo tenemos aquí presentado, Paul,
y Eckendall tienen en el 2020 aportan sobre las implicancias del consumo en diferentes marcos legales y culturales, así como las percepciones sociales y los patrones de uso social. Dentro de la problematización es esencial igual revisar un poco cómo situarnos de cómo los estudiantes están significando el consumo frente a un término legal que está establecido desde hace mucho tiempo y que eso mismo hace que contextualice un significado determinado frente a una comunidad dentro de lo que hace que los consumidores se sientan incluidos versus lo que les está ocurriendo cuando practican el consumo tanto de forma individual o como de forma colectiva o comunitaria dentro del bienestar, uso medicinal, etc. Los objetivos de la investigación, los generales, son describir y analizar las percepciones y las experiencias de los estudiantes consumidores de THC dentro de la UNIVAC. Y los objetivos específicos son tres, los dividimos como en tres, que es explorar las percepciones de los consumidores, que sabemos que la metodología cualitativa lo que busca es tomar datos más allá de contrarrestarlos como cualitativamente o cuantitativamente con los datos anteriores, sino que recoger como la mayor cantidad de información para poder igual abrir otros canales de investigación, analizar las experiencias de los consumidores frente a esta percepción social que existe o como el estigma que existe y examinar cómo los consumidores perciben las políticas públicas actuales frente al hecho del consumo siendo consumidores. Desde el punto de vista metodológico, nuestro enfoque es cualitativo con un diseño fenomenológico. Ya nuestro enfoque metodológico corresponde a un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, pues busca registrar o documentar las vivencias y narrativas de nuestros participantes en relación al consumo de THC, ya en un contexto sociocultural específico que es la universidad. Nuestra técnica de recolección de datos fue a través de entrevistas semiestructuradas para explorar las experiencias y percepciones subjetivas de los participantes. Nuestro alcance de estudio, como se dijo, es descriptivo, pues busca describir y analizar estas experiencias personales de los estudiantes que consumen THC. Bueno, y como dice Alucio González, este enfoque nos permite una comprensión detallada del fenómeno sin manipular las variables, ¿ya? Pues se enfoca en las experiencias personales y percepciones en un contexto específico, como es en el caso de nuestra investigación. El reclutamiento se expresa directamente la idea investigativa a un grupo de estudiantes, bueno, con la intencionalidad de poder hacerlos partícipes en una entrevista a cuales ellos participan de forma voluntaria. Ya siempre se les deja claro que el resguardo de la identidad, ya por si ellos lo requieren. Y nuestra técnica de recolección de datos fue a través de las entrevistas semiestructuradas y realizadas en un espacio privado, bueno, para garantizar la confidencialidad de los participantes. Nuestro guión temático. Estas preguntas se centraron específicamente para evidenciar las motivaciones que tienen los estudiantes en el consumo, ¿ya? Cómo perciben sus efectos, las implicancias sociales, las redes de apoyos con las que cuentan ellos y cuál es su percepción sobre las políticas públicas actuales en nuestro país, sobre el consumo y o porte de THC, marihuana. Nuestro método de análisis fueron entrevistas transcritas manualmente y analizadas a través del software Atlas-T, ¿ya? Para identificar patrones y categorías emergentes, de las cuales arrojaron motivaciones y efectos del consumo, redes de apoyo y control del consumidor, impacto en el bienestar, redefinición del consumo de THC, percepción social y legal del THC y reformas legales y uso medicinal del THC. Nuestro tipo de estudio es descriptivo, como se dijo anteriormente, pues busca analizar las percepciones y experiencias de los estudiantes consumidores. Nuestra justificación teórica se centra en documentar y analizar las narrativas tanto personales y subjetivas de nuestros entrevistados, siguiendo siempre el enfoque fenomenológico. Las limitaciones de la investigación tienen que ver con resultados no generalizables, puesto que el tamaño de nuestra investigación es muy reducido y son 2 participantes.
y los datos se limitan al contexto específico de la Universidad UNIAC, ¿ya? Y no representan a otras instituciones o contextos educativos. Bueno, los beneficios de conocimientos que entrega nuestra investigación tiene que ver con promover un entendimiento más inclusivo y basado en evidencia del consumo de THC o marihuana, contribuir al diseño de políticas públicas ya a partir de las opiniones de nuestros participantes que consideren las necesidades reales de los consumidores, abordar tanto el estigma social desde una perspectiva informada hacia el consumo. Nuestros criterios de inclusión corresponden a estudiantes activos de la Universidad UNIAC que hayan tenido experiencia previa en el consumo de THC o sean consumidores de THC, participación voluntaria y firma de consentimiento informado, y nuestro tamaño de muestra es de 2 participantes. Y los criterios de exclusión corresponden a estudiantes que no pertenezcan a la universidad nombrada, a la institución educativa UNIAC, que sean además estudiantes que consuman otro tipo de sustancia ilícita, ¿ya? Y estudiantes que hayan sido procesados por porte, tráfico, microtráfico de marihuana. Y estudiantes diagnosticados con algún trastorno psicopatológico a causa del consumo de THC, como depresión, ansiedad, entre otros. En esta instancia vamos a explorar los principales hallazgos de la investigación sobre el consumo de THC en los estudiantes de la Universidad UNIAC. El análisis de contenido nos permite identificar 6 categorías principales que reflejan las vivencias y las percepciones de los estudiantes consumidores de THC. Dentro de estas se destacan sobre las motivaciones y los efectos del consumo, que están relacionados principalmente con la relajación, el disfrute personal y también la mejora de la concentración. Los participantes señalaron que el THC les ayuda a gestionar el estrés, potenciar su desempeño en ciertas actividades y también alcanzar un equilibrio emocional. Más allá del uso recreativo, se percibe como una herramienta funcional integrada a su rutina diaria. También tenemos el impacto en el bienestar, de los cuales los estudiantes reportan beneficios psicoemocionales. Señalan que el THC les ayuda a reducir la hiperactividad, mejorar su enfoque y mantener también un estado de calma. Para algunos esto resulta esencial para manejar características tales como la ansiedad y también la hiperactividad. Sin embargo, también mencionan que estos beneficios dependen del contexto y del consumo responsable. Mencionamos una redefinición del consumo del THC. ¿A qué se refiere esto? Dentro de esta categoría, los participantes resignifican el consumo, alejándolo del estigma asociado a las drogas recreativas, considerando que el THC es un recurso legítimo, similar a un medicamento, que aporta beneficios específicos. En este sentido, buscan normalizar su uso dentro de los círculos sociales y desmarcarlo de las percepciones negativas y también de los estigmas. Ahora, pasemos a un punto clave dentro de los resultados, la cual tiene que ver con la percepción social y legal del THC. Los participantes ante esto enfrentan un estigma persistente, especialmente en las generaciones mayores y sectores conservadores. Señalan que estas actitudes afectan la percepción pública y la autoidentidad de los consumidores. En cuanto a las leyes, critican la Ley 20.000 por ser ambigua, restrictiva y también punitiva, lo que refuerza las barreras sociales y legales en torno al consumo. Esto nos lleva al tema de las reformas legales y el uso medicinal del THC. ¿Cuáles fueron las principales propuestas de los estudiantes? Los participantes destacan que la necesidad de adaptar las políticas públicas a las realidades contemporáneas, proponen fomentar el uso medicinal del THC, regular el cultivo para fines terapéuticos y también promover investigaciones que respalden sus beneficios. Consideran que estas medidas ayudarán a reducir el estigma social y también a mejorar el acceso a los productos de calidad. Finalmente, hablamos sobre el papel de las redes de apoyo, las cuales son fundamentales para los consumidores. Estas redes no solo ofrecen apoyo emocional, sino que también normalizan su consumo dentro de un entorno seguro. Los participantes indican que estas relaciones mitigan los efectos del estigma y les brindan también un espacio donde puedan hablar abiertamente sobre su experiencia. Para comprender mejor qué implicancias tienen estos hallazgos para el contexto chileno, los resultados que hemos logrado encontrar refuerzan las necesidades de actualizar las políticas públicas para que sean mucho más inclusivas y basadas también en evidencias. También muestran la importancia de abordar el estigma social desde una perspectiva informada.
promoviendo un enfoque que contemple tanto los riesgos como los beneficios del consumo. En última instancia, este estudio abre el camino a un debate mucho más amplio y comprensivo sobre el THC en Chile. Bueno, nuestra discusión tiene que ver con las representaciones sociales del consumo en relación a los resultados recogidos en las entrevistas a los estudiantes consumidores de THC de la Universidad UNIAC, donde se enfatiza que el uso del THC es más una herramienta funcional y de manejo del estrés y de bienestar emocional. Se critica la ley actual 20.000 y se centran en que estas leyes son más restrictivas y estigmatizantes. Asimismo, la experiencia de consumo desde los estudiantes está marcada por una percepción positiva en términos de autorregulación y efectos emocionales. Comparando nuestros resultados con las investigaciones de Ruiz, la cual enfatiza que existe un estigma social y aislamiento de los consumidores. Bueno, en investigaciones abarcadas en México, donde se destaca que existe una percepción cambiante del riesgo con reticencia en el uso recreativo, especialmente en mujeres. Desde el punto de vista de la intención de consumo y legalización, los resultados obtenidos en nuestra investigación no especifica explícitamente una intencionalidad de consumo, ya bajo un escenario de legalización, pero sí existe una crítica, se evidencia y se registra una crítica hacia las políticas actuales y una tendencia hacia la desestigmatización. Los estudiantes también valoran el impacto del consumo en su vida cotidiana y no consideran directamente los efectos de la legalización. Esto lo podemos contraponer con las investigaciones de Salas, donde se revelan que los estudiantes no consumidores muestran una baja intención de consumo de THC, aún incluso si esta fuese legalizada, ¿ya? Y sí hay una prevalencia en una aceptación hacia el uso medicinal más que recreativo. Sin embargo, los resultados obtenidos desde los estudiantes de la Universidad UNIAC, su discusión se centra más en el marco legal y las experiencias de los consumidores actuales. Desde el punto de vista de los riesgos asociados al consumo, los resultados obtenidos en nuestra investigación especifican que los estudiantes reportan efectos positivos hacia el consumo, pues para ellos hay un alivio del estrés, mejora el sistema emocional y minimiza las discusiones sobre los riesgos potenciales de salud. También se evidencia una crítica hacia el estigma y las leyes restrictivas actuales que rigen en nuestro país, y parece más prominente que es más preocupante esto de las leyes más que los efectos adversos del consumo en la salud. Sin embargo, esto lo podemos contraponer con las investigaciones de Font Mayola, donde ellos destacan que existe un eventual riesgo en el consumo habitual de marihuana, lo cual les derivan a problemas cognitivos, psicológicos y de dependencia. A diferencia de los resultados obtenidos en nuestra investigación, ellos priorizan los aspectos positivos del consumo, mientras que los estudios revisados ofrecen una perspectiva equilibrada al consumidor y con conciencia hacia los efectos adversos en la salud. Desde el punto de vista de la influencia cultural y contextual, los resultados obtenidos son que los estudiantes perciben el consumo de THC dentro de un marco sociocultural chileno, ya donde aún prevalece un marco legal restrictivo y un estigma hacia los consumidores. En el caso de investigaciones de Buyala Ruiz, México y Colombia, la percepción de los estudiantes hacia el consumo de marihuana es más permisiva, ¿ya? En torno a lo cultural. Está influenciada por procesos de legalización y movimientos históricos, ¿ya? Y sí también existe un estigma social, pero que se concentra más en sectores conservadores, ¿ya? Para el punto de vista de las críticas hacia las políticas públicas vigentes, nuestros resultados arrojan que los estudiantes critican directamente nuestra actual ley del consumo de marihuana y la consideran restrictiva y estigmatizante. Asimismo, ellos desean
una política pública que sea inclusiva y que refleje la realidad del consumo de THC en la población estudiantil, ¿ya? Sin embargo, hay una discusión en torno a la Universidad de Veracruzana, impuesta por Bulla Ruiz, donde se deja claro que los estudiantes mexicanos prefieren la regulación estatal del consumo, especialmente para uso médico, y rechazan una liberación total. Bueno, en el caso de Colombia, las políticas públicas son vistas como necesarias para mitigar el riesgo y no se critican las leyes actuales. Sin embargo, los resultados obtenidos desde la investigación a los estudiantes UNIAC, estos expresan una crítica más específica hacia la normativa actual de ley, mientras que las investigaciones consultadas se enfocan en las preferencias por el control estatal más sólido. Desde el punto de vista de la percepción de la legalización, nuestros datos arrojan que las investigaciones sobre las percepciones sobre el consumo de THC de nuestros estudiantes no se explora explícitamente la percepción de ellos sobre una posible legalización del THC o su regularización estatal, sino que se critica el marco legal, ¿ya? Y sugiere que los estudiantes podrían estar abiertos a cambios normativos. Sin embargo, las investigaciones de sala, el proceso de legalización ha sido influido significativamente en las percepciones de los estudiantes, mostrándose así una mayor aceptación hacia el uso médico más que al uso recreativo. De acuerdo a lo que hemos revisado en la presentación con mis compañeras Camila y con mi compañera Leila, evidenciamos finalmente que dentro de la conclusión, tal como lo habíamos hablado al principio, tiene que ver con estos dos caminos que están enfrentados en el consumo y de la percepción que tienen en este caso los estudiantes consumidores de THC en la universidad, que tiene que ver con las normativas legales y cómo ellos se sienten. O sea, en el fondo es como la dualidad que existe entre la normativa legal versus el beneficio que ellos perciben frente al consumo como de forma individual y al consumo como de una forma más colectiva. Entonces, como lo dice en la lámina, a diferencia de investigaciones que son internacionales como las que revisamos de México y Colombia, que destacan como un enfoque en la regulación estatal como una herramienta como de prevención y de regulación, en Chile no es así, es diferente. Entonces, los resultados obtenidos en la investigación lo que nos arrojan son, por un lado, como una crítica profunda a la normativa chilena vigente, especialmente a la 20.000 que ya habíamos hablado, que está como desde 1961, que es percibida como punitiva y limitante. Obviamente el marco legal y las nuevas generaciones, por sobre todo, también van a puntuar de esta manera como los fenómenos que son legales en una discusión o confrontación con los hábitos en general. Entonces, creo que en el fondo no solamente lo que arroja es como esa distancia que existe entre lo que quiero hacer en el fondo como un hábito de conducta, sino también cómo el marco legal me permite poder hacerlo, esa libertad o con esa posibilidad de acción dentro de una comunidad determinada. En el contexto chileno parece menos permisivo en comparación con otros países donde el debate de la legalización ha abierto puertas para un cambio cultural más amplio. En el fondo acá no ocurre lo mismo. Los resultados de la investigación indican una posible transformación en curso donde los consumidores jóvenes están resignificando el uso del THC. En el fondo ya no es una sorpresa que desde hace algún tiempo ya diversas alternativas medicinales están saliendo como más a flote, y como los medios de comunicación también ayudan un poco a poder expandir como esa información, que en el fondo ya muchos de los aspectos como farmacológicos de que las personas necesitan consumir o requieren consumir, buscan una alternativa que en algunos casos puede ser muy viable, y que yo creo que, o creemos con mis compañeras también como dentro de la investigación, que esa es como la gran ganancia del trabajo que nosotros desarrollamos, que en el fondo es como
no solamente cómo significan los jóvenes de estas generaciones en este momento la distancia de este marco legal regulatorio dentro de los beneficios que van obteniendo, sino que más bien cómo podemos, a través de una investigación como un poco más centrada hacia lo que busca informar o recoger datos en el fondo, pero también al mismo tiempo de informar el derecho también de poder tener alternativas que sean como un poco más diversas, que no sean como las mismas. Entonces el enfoque más inclusivo, que es algo que recogimos dentro de como un pilar fundamental dentro de la conclusión, está basado, se busca encontrar como una evidencia para que el consumo de cannabis en Chile sea como una alternativa. Incluye la actualización de las políticas públicas para contemplar no solo los riesgos, sino que también los potenciales beneficios del consumo, para avanzar a esta desestigmatización cultural que viene como arrastrándose desde hace mucho tiempo, que ya vimos como una norma que viene como en 1961 aproximadamente. La legislación, una legislación un poco más equilibrada, entonces traería como una opción para abrir las puertas de un marco legal un poco más regulatorio que beneficie también a las personas que optan como por este consumo y sobre todo que actúan y significan como un bienestar emocional. Esa es nuestra presentación, espero que les haya gustado, me despido junto con mis compañeros.